Vale, ya podéis grabar, ¿vale? Entonces necesito, Manuel, necesito que me preguntes, ¿vale? Porque ya hay diferencias entre el Rocío y tú y exámenes de cátedra. Entonces, exámenes como para todo el mundo, el examen final. Entonces, me tienes que preguntar esto, ¿vale? Me tienes que preguntar si te entra la cota de Kramer-Rao, porque aunque te entras en el parcial, sí que lo tendría que ver contigo, ¿vale? Entonces, necesito que todo el mundo pregunte en su clase, ¿vale? Si entra la cota de Kramer-Rao, tenéis que preguntarme si entra la cota de Kramer-Rao, que se escribe así, cota de Kramer-Rao. ¿Vale? Se escribe así. Cota de Kramer-Rao. Entonces me tenéis que preguntar si entra la cota de Kramer-Rao, ¿vale? Yo imagino que será como el año pasado, porque si esta profesora tampoco la ha dado, pues imagino que será, pero claro, en los controles hay que tener cuidado, porque el control cada uno pone el que da la gana. En examen final es de cátedra siempre, pero en el control no. Entonces, si entra la cota de Kramer-Rao, ¿vale? Y luego también he visto también que el profesor de Manuel ha visto la propiedad de la suficiencia, que en los últimos años no estaba entrando, hace ya varios años que no entra, pero Manuel sí la ha puesto y la otra profesora, el de Rocío, no la ha puesto, no está la propiedad esa. Entonces, me tenéis también que preguntar si entra la propiedad de la suficiencia. Suficiencia. ¿Vale? La propiedad de la suficiencia. Estas dos cosas las voy a dejar yo sin dar ahora hasta la semana que viene que me digáis, ¿de acuerdo? Entonces, me tenéis que preguntar si os entra la cota de Kramer-Rao y si os entra la propiedad de la suficiencia. ¿Vale? En cuanto un profesor diga que no entran, pues realmente para el examen final nos daría un poco lo mismo. Pero claro, hay que tener cuidado porque a lo mejor si algún profesor lo ve y en el control lo puede preguntar. Entonces habría que saberlo. ¿De acuerdo? Que esté aquí en los apuntes de tu profesor Manuel a lo mejor no significa que entre, porque a lo mejor tiene unos apuntes de toda la vida y cuando llega aquí se lo salta. Entonces, claro, hay que saber si se lo ha saltado o no se lo ha saltado. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, que todo el mundo, con su profesor correspondiente, que pregunte si entra la cota de Kramer-Rao y si entra la suficiencia. Vale. La propiedad de la suficiencia. ¿Vale? Entonces ya me lo decís y yo el próximo día, dependiendo de lo que me digáis, pues lo veo o no lo veo. ¿De acuerdo? Pero que todo el mundo a su profesor lo pregunte en su clase o al profesor, si puede, que lo pregunte al profesor, si entra o no entra. ¿De acuerdo? Y ya el próximo día, pues ya me dais la contestación y ya lo veo o no lo veo. ¿De acuerdo? Y entonces yo ahora en la propiedad de la eficiencia lo voy a explicar, ¿de acuerdo? Pero lo voy a explicar la parte que sí que entraría, que sería una tontería, que sería muy fácil, ¿de acuerdo? Que es lo que os voy a decir ahora, ¿vale? ¿Queda claro entonces? Me lo vais a preguntar, ¿no? Por favor, no se os pase. Preguntad si entra o no entra, ¿eh? Las dos cosas, la cota de Kramer-Rao y la propiedad de la suficiencia, ¿eh? Me tenéis que preguntar estas dos cosas, ¿vale? Porque ya hay diferencia. Hay un profesor que está puesto en los apuntes, pero hay otra profesora, la de Rocío, que no está puesto en los apuntes, ¿vale? Entonces, no está puesta ni una cosa ni la otra. Entonces hay que enterarse bien, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, y ya una vez que hemos aclarado esto, me lo vais a preguntar, ya voy a ver yo la propiedad de la eficiencia sin ver la cota, ¿de acuerdo? Sin explicar la cota, pero voy a explicar lo básico, lo fundamental, ¿vale? Y bueno, ya tenedme aquí un segundito, mirad, a partir de ahora, un estimador va a ser eficiente cuando cumpla dos condiciones. Para que un estimador sea eficiente tiene que cumplir dos condiciones. Tiene que ser insesgado, que es la primera propiedad que hemos visto antes, y el estimador tiene que tener mínima varianza, que varíe lo menos posible. Me ponemos la definición ahí, me ponéis ahí. Un estimador es eficiente. Un estimador es eficiente si cumple dos condiciones. Un estimador es eficiente si cumple dos condiciones. Un estimador es eficiente si cumple dos condiciones. La primera condición es que el estimador, el teta con sombrerito, tiene que ser insesgado. Que esto es lo que hemos visto en la primera propiedad, ¿vale? Entonces la primera condición es que el estimador, el teta con sombrero, tiene que ser insesgado.
Que eso ya sabemos lo que es porque es la primera propiedad. Que la esperanza del estimador te quede el parámetro desconocido. Ya sabéis que la insesgadez siempre es esto. Y esa siempre va a ser la primera condición. Que el estimador tiene que ser insesgado. Que el estimador tiene que ser insesgado. Y la segunda condición, que sería lo novedoso, ponerlo ahí, y la segunda condición es que el estimador tiene que tener mínima varianza. El estimador, el teta con sombrerito, tiene que tener mínima varianza. ¿Vale? Lo ponemos ahí. El estimador, el teta con sombrerito, tiene que tener mínima varianza. Que además la gente lo va a entender enseguida. Mirad, ¿de qué sirve que la esperanza del estimador te quede el parámetro desconocido, te quede teta, si el estimador es muy variable y esta media no es representativa? Claro, para que un estimador sea eficiente, tiene que cumplir dos condiciones. Tiene que ser insesgado, ¿de acuerdo? Que la esperanza quede el parámetro desconocido, y el estimador tiene que tener mínima varianza, que varíe lo menos posible para que esta media, esta esperanza matemática, sea representativa. ¿De acuerdo? Entonces, un estimador es eficiente siempre que cumpla las dos condiciones, que sea insesgado y que tenga mínima varianza. ¿Lo entendemos bien? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que para demostrar que un estimador es eficiente, tienes que comprobar que cumple las dos condiciones. Y para comprobar que tiene mínima varianza, claro, tendrías que utilizar la cota de Cramer-Rao, porque la cota de Cramer-Rao te da la mínima varianza. Y tú calculas la varianza del estimador y lo comparas con la cota de Cramer-Rao. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que la cota de Cramer-Rao es muy laboriosa. Realmente la fórmula es bastante grande y es un poco rollo de hacer, ¿de acuerdo? No es que sea muy complicado tampoco, pero bueno, que si no hay que verlo, pues la verdad que te facilita mucho las cosas, ¿vale? Entonces, siempre para comprobar la mínima varianza, habría que utilizar la cota de Cramer-Rao. ¿Qué es lo que pasa? Que si quitan la cota de Cramer-Rao, entonces lo que vamos a hacer nosotros es solamente ver la eficiencia relativa. Vamos a coger varios estimadores y nos van a preguntar cuál es más eficiente. Entonces, habrá que comprobar que son insesgados y quedarte con el que tenga la varianza más pequeña. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que entraba el año pasado y el anterior. Desde hace unos años yo no entro en la cota y entonces solamente consiste en eso, en coger varios estimadores, que tienen varios estimadores, tienen dos estimadores, tres estimadores, los que sean, y entonces te pregunten cuál es más eficiente relativamente. No que te digan si un estimador es eficiente, sino de los que te están dando cuál es el más eficiente, que lo compares relativamente y digas cuál es más eficiente relativamente. Pues de todos los insesgados, el que tenga la varianza más pequeña, ¿de acuerdo? El que tenga la varianza más pequeña es el más eficiente relativamente, claro. ¿Vale? Me vamos a poner la idea entonces ahí. Me ponéis ahí. Si nos dan varios estimadores para un parámetro desconocido, si nos dan varios estimadores para un parámetro desconocido, ¿vale? Si nos dan varios estimadores para un parámetro desconocido, si nos dan varios estimadores para un parámetro desconocido, el que va a ser relativamente más eficiente, 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 es de todos los insesgados, el que tenga menor varianza. Es de todos los insesgados el que tenga menor varianza. Es de todos los insesgados el que tenga menor varianza. ¿Vale? Es de todos los insesgados el que tenga menor varianza. Esto es lo que se llama la eficiencia relativa. Se llama relativa porque no es decir cuál es el estimador eficiente, no es decir cuál es el más eficiente, sino de todos los que te dan,
cuál es el que es más eficiente, ¿de acuerdo? Pues se llama eficiencia relativa, porque comparas la eficiencia de varios estimadores. ¿Vale? Entonces, de todos los que sean insesgados, el que tenga menor varianza es el que es relativamente más eficiente. ¿Vale? ¿Lo entendemos bien? Correcto, ¿no? Y eso realmente son los ejercicios que entraban el año pasado y el anterior, ¿de acuerdo? Que son ejercicios más fáciles porque te dan varios estimadores para un parámetro desconocido y te preguntan cuál es relativamente más eficiente de esos que te están dando. Entonces, claro, compruebas los que son insesgados y de todos los insesgados, el que tenga la varianza más pequeña, pues es más eficiente relativamente, claro. ¿Correcto? De todas formas, si no os importa, también me gustaría que me pusierais la eficiencia absoluta, aunque de momento no la veamos, pero por cultura general, porque sepáis que si yo quiero saber si un estimador es eficiente, es la eficiencia absoluta, si ese estimador es eficiente, se haría con la cota de Cramer-Rao. ¿Vale? Entonces, pues lo dejamos ahí indicado y ya el próximo día, pues si os entra, lo veo y si no, pues no lo veo. ¿De acuerdo? Entonces, ponedme ahí también, porque tengáis un poquito más de cultura general. ¿De acuerdo? Me ponéis ahí. Para comprobar la eficiencia absoluta, 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 habría que utilizar la cota de Cramer-Rao, como lo hemos escrito aquí, ¿vale? La cota de, y luego Cramer-Rao. Habría que utilizar la cota de Cramer-Rao. Para comprobar la eficiencia absoluta, habría que utilizar la cota de Cramer-Rao, ¿vale? Pero realmente ya os digo, esto hace ya como 3 años que no entra en el examen, ¿de acuerdo? No sé si este año a lo mejor lo volverían a poner, pero bueno, ya viendo que hay una profesora que no la ha puesto tampoco, ¿vale? Que no ha puesto la fórmula ni nada, pues seguramente a lo mejor no entrará, pero hay que enterarse, hay que preguntarlo y hay que saber si es como el año pasado o no es como el año pasado, ¿vale? Entonces, si entra la cota de Cramer-Rao, es decir, entra la eficiencia absoluta, que se llama, la eficiencia absoluta, pues entonces lo tendríamos que ver. Que no entra, pues entonces no lo veremos, ¿vale? Y solamente nos quedaremos con la eficiencia relativa. Nos darán varios estimadores, nos van a preguntar cuál es más eficiente de los que me están dando y siempre será lo mismo, comprobar la insesgadez y de todos los que son insesgados, el que tenga la varianza más pequeña es más eficiente. ¿Vale? Que quede claro, si el estimador es sesgado, ya no puede ser eficiente, porque para ser eficiente tiene que cumplir las dos condiciones. ¿La gente lo ha entendido bien seguro, sí o no? ¿Vale? Vale, perfecto. Bueno, pues entonces, si queréis, ¿de acuerdo? Lo vamos a dejar ahí lo que es la eficiencia, la teoría, centrándonos en la eficiencia relativa, en comparar la eficiencia de varios estimadores, ¿vale? Y vamos a hacer algún ejercicio sobre la eficiencia relativa, ¿vale? Que es lo que ha entrado en los últimos años, ya os digo, hasta que me digáis vosotros si entra la cota de Cramer-Rao, la eficiencia absoluta o no entra, ¿de acuerdo? Vale, y podemos hacer una cosa, ya aprovechando, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un ejercicio que va a ser el ejercicio que he hecho anteriormente, el último que he hecho de la consistencia, pero vamos a ver cuál es más eficiente relativamente. Entonces, ponerme ejercicio, copiarme el enunciado, ponerme ejercicio, y como ya tenemos todos los cálculos hechos, nos va a venir estupendamente, ¿vale? Entonces, ponerme ejercicio y me ponéis utilizando el enunciado del ejercicio anterior, utilizando el enunciado del ejercicio anterior. Entonces no hay que volver a copiarlo, es el mismo enunciado, el último ejercicio que hicimos, el de la consistencia, el último que hicimos. Utilizando el enunciado del ejercicio anterior, comprobar cuál de los dos estimadores es relativamente más eficiente. ¿Cuál de los dos estimadores es relativamente más eficiente?
es relativamente más eficiente. ¿Vale? Y nada, nos daban dos estimadores y tenemos que decir cuál de los dos estimadores es relativamente más eficiente, ¿vale? Y además tenemos todo muy calculado. Recordar que la población sí era una Poisson de parámetro lambda. Recordar que era una Poisson de parámetro lambda. ¿Correcto? Y luego nos daban dos estimadores, que los tengo yo por aquí. Voy a copiar aquí las fórmulas. Sí, uno era el lambda con sombrerito, era este, era 4x1 más x2 menos 2x3 y partido por 3, y el otro estimador, lambda estrellita, era x2. ¿Vale? Era una Poisson de parámetro lambda, la población, y se utilizaban estos dos estimadores, ¿vale? De todas formas, como lo tengo todo muy calculado, pues vais a ver que voy a tardar poco, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Lo primero que tendríamos que hacer es comprobar la insesgadez, porque para ser eficiente tiene que ser insesgado y tiene que tener la varianza mínima, tiene que tener mínima varianza. Entonces, siempre para la eficiencia empezaremos por la insesgadez. Entonces, lo primero que haremos será la insesgadez. Pero eso no hace falta hacerlo porque en el ejercicio que hicimos antes ya está demostrado. Si la gente recuerda, los estimadores, los dos, quedaron insesgados. ¿Recordáis que lo hicimos, no? Entonces esto ya está demostrado en el ejercicio anterior. Entonces voy a poner aquí que la esperanza del estimador del primero quedaba lambda, el estimador es insesgado, ponerme que lo hemos demostrado ya en el otro, en el anterior ejercicio, ¿eh? Ponéis ya demostrado en el ejercicio anterior. Y el otro estimador también era insesgado. Y la esperanza de lambda estrella también quedó lambda. Este estimador también era insesgado. Si no lo hubiésemos hecho, lo tendríamos que hacer ahora, claro, como hicimos antes, ¿vale? Pero como ya lo tenemos hecho del ejercicio anterior, no vamos a volver a repetirlo, ¿vale? Entonces, siempre lo primero, por favor, para la eficiencia, hay que comprobar que el estimador tiene que ser insesgado. Entonces, siempre comprobar la insesgadez. Y ahora, de los que son insesgados, el que va a ser más eficiente relativamente es el que tenga menor varianza. Como los dos son insesgados, ahora para elegir cuál es el más eficiente relativamente, pues el que tenga la varianza más pequeña. Entonces, ponedmelo ahí comparado. Me ponéis, como los dos estimadores son insesgados, el que va a ser relativamente más eficiente, como los dos estimadores son insesgados, el que va a ser relativamente más eficiente, es el que tenga menor varianza. Es el que tenga menor varianza. Es el que tenga menor varianza. Y una pregunta, si Dime. uno de los dos hubiese sido, en plan, no insesgado... Claro, o sea, ya ese no es eficiente. ¿Me entiendes? Si tú ves o sea, que un estimador... Dime. Entonces ya no se podría hacer esto. O sea, si tú ves que uno es sesgado, entonces el que es sesgado no es eficiente. Entonces, ¿cuál sería relativamente más eficiente? El otro. Ah, vale. ¿Me entiendes? El otro sí es insesgado, claro. Cuidado, si los dos son sesgados, no los podría comparar. No podría decir cuál es relativamente más eficiente. ¿Sabes? Vale. Pero no te preocupes, porque la siguiente propiedad te voy a enseñar que sí se podrían comparar, aunque fuesen sesgados, sí que se podrían comparar, no con la eficiencia, pero sí con otra propiedad. ¿Me entiendes? Entonces, la cuestión es la siguiente. Si los dos son insesgados, el más eficiente es el que tenga menor varianza, que es lo que voy a hacer yo ahora. Como son insesgados los dos, pues el que tenga menor varianza va a ser más eficiente. Claro, si uno es sesgado y otro es insesgado, el sesgado no es eficiente. Y el insesgado va a tener, ¿de acuerdo? Va a tener la insesgadez y va a tener también la varianza, la vas a poder calcular. Entonces, ese va a ser más eficiente, porque el otro, como es sesgado, ya no es eficiente. ¿Me entiendes? Vale, sí, sí.
Y luego existirá la posibilidad de que los dos sean sesgados, en cuyo caso, pues en vez de utilizar esta propiedad, pues será mejor que utilices otra propiedad que sí que tiene en cuenta la varianza y tiene en cuenta, de acuerdo, el sesgo, que es el error cuadrático medio, que es la siguiente propiedad. ¿Vale? ¿Todo correcto? Entonces, en este caso, como los dos son insesgados, el que va a ser relativamente más eficiente va a ser el que tenga menor varianza de los dos. Y claro, la varianza de los estimadores también lo tenemos calculado, porque en el ejercicio, como hemos comprobado la consistencia, tenéis que calcular las dos cosas. De hecho, si lo buscáis en el otro ejercicio, la varianza del primer estimador la calculamos y era 21 por lambda partido por 9. Y la varianza del segundo estimador era lambda. ¿Va bien? ¿Correcto? Ya digo, si no hubiésemos hecho el ejercicio de antes, yo esto lo tendría que haber calculado pues como lo calculamos en el ejercicio anterior, lógicamente. ¿De acuerdo? En este caso, como ya lo tenemos calculado, pues no hay que volverlo a calcular. ¿Vale? Ya lo tenemos hecho. Bueno, ¿y cuál tiene ahora menor varianza? De estos dos estimadores que son insesgados, ¿cuál tiene la varianza más pequeña? ¿Qué me diríais? Daros cuenta que 21 partido por 9 queda 2,3 periodos. O sea, esto realmente es lo mismo que poner 2,3 periodo por lambda. Entonces, ¿cuál es más pequeño? ¿La varianza de lambda con sombrerito o lambda estrella? Lambda estrella. Claro, si os dais cuenta, 2,3 periodo por lambda es mayor que lambda. Entonces, te ha quedado aquí mayor, poner mayor, y por lo tanto el que tiene menor varianza es lambda estrella. Entonces me tenéis que poner que el lambda estrella tiene menor varianza lambda estrellita tiene menor varianza y por lo tanto es más eficiente relativamente. Y es más eficiente relativamente que lambda con sombrerito. ¿Vale? Y esa es la conclusión que tendríamos que poner, claro. Lambda estrellita tiene menor varianza y es más eficiente relativamente que lambda con sombrero. Claro, porque los dos son insesgados, pero el que tiene menor varianza es lambda estrellita. Al variar menos, tiene la media más representativa, es más eficiente, claro. Y ya os digo que en los últimos años lo que ha entrado siempre ha sido la eficiencia relativa. ¿Qué es esto? Que te den varios estimadores y tengas que decir cuál es más eficiente relativamente. Entonces, pues es comprobar la insesgadez y de todos los insesgados, el que tenga la varianza más pequeña de lo que me están dando ahí es el que es relativamente más eficiente. ¿De acuerdo? Claro, si uno es sesgado, ya no es eficiente, ese ya está descartado, no puede ser eficiente. ¿Va bien? Este ejercicio, como veis, ha quedado bastante cortito, pero es que, claro, como ya habíamos hecho todas estas cosas, ya las tenemos. Si no, tendríamos que haberlas hecho ahora. Todo lo que hicimos antes lo tendrías que haber hecho ahora. Tendrías que haber comprobado la insesgadez y luego calcular la varianza del estimador y luego ya comparar la varianza. ¿Vale? Que es lo que hemos hecho ahora nosotros. ¿Va correcto? Vale, y entonces ya cuando nos enteremos bien, ya que me lo preguntéis vosotros en clase, si a alguien le entrase la eficiencia absoluta, la cota de Cramer-Rao, que es la eficiencia absoluta, son otro tipo de ejercicios ya completamente distintos. No es que te den varios estimadores y tengas que decir cuál es el mejor, sino que te van a dar un estimador
y tienes que decir si es eficiente, es decir, si es de todos los estimadores el que tiene la varianza más pequeña, que sea insesgado y tenga la varianza más pequeña. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya es otra cosa. Ya no es comparar varios estimadores y ver cuál es más eficiente relativamente, sino es decir, si ese estimador que me están dando es el eficiente, es el que es insesgado y tiene la varianza más pequeña de todos los posibles. ¿Vale? Entonces, tenerlo en cuenta, ¿vale? Si eso entrase, si alguno se entra para el control o lo que sea, pues nada, lo tendría que ver con esa persona. Y si algunos dicen que no se entra, pues entonces ya, en el examen final lo que está claro es que si no entra para algunos profesores, en el examen final no va a entrar, porque el examen es de cátedra. Entonces, si uno lo ven y otros no, pues en el examen final no entraría, claro. Como ha ocurrido en los últimos años. Únicamente me preocupa lo que es el control, ¿no? Que en el control, si algún profesor lo ve, pues a lo mejor en su control, como lo pone él, lo pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, por eso hay que preguntarlo. ¿Vale? Y me tenéis que preguntar eso, la cota de Cramer-Rao y la propiedad de la suficiencia. A ver si entran estas dos cosas o no entran. ¿De acuerdo? Ya digo que en los apuntes de Rocío no están puestos. La cota está nada más que nombrada, pero sin fórmula ni nada, entonces no puedes hacer los ejercicios, o sea que es como si no hubiese dicho nada, ¿vale? Pero la suficiencia tampoco la ha puesto, ¿vale? Esta propiedad. Pero en el otro profesor, el de Manuel, sí que lo pone, ¿de acuerdo? Sí que están los apuntes, lo que pasa es que a lo mejor ha llegado allí y luego se la ha saltado. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces eso es lo que tenemos que saber. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, si no tenéis ninguna pregunta, voy a pasar a la cuarta propiedad, que también la ven todos los profesores, que es el 1,4, además que tiene relación con esto, vais a ver que es la misma idea que esto, pero es lo que os digo, si algún estimador es sesgado, ¿cómo podríamos decir cuál es mejor? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver una propiedad que nos va a permitir comparar, aunque fuesen sesgados, aunque uno fuese insesgado y otro sesgado, con esa propiedad sí los vamos a poder comparar. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces el 1,4. que es lo que se llama el error cuadrático medio. Se llama así, el error cuadrático medio. Vamos a ver el error cuadrático medio. Que siempre para escribir menos se le puede llamar por las iniciales, ECM. Error cuadrático medio, ECM. El error cuadrático medio, ECM. El error cuadrático medio, ECM, ¿vale? Vea, pues voy a decir cómo se calcula el error cuadrático medio de un estimador y luego a continuación cómo podríamos decir cuál es mejor estimador. Entonces lo ponemos ahí, me pones ahí. El error cuadrático medio de un estimador, teta con sombrerito. El error cuadrático medio de un estimador, teta con sombrero. El error cuadrático medio de un estimador, teta con sombrero. Se define y calcula de la siguiente forma. Se define y calcula de la siguiente forma. Se define y calcula de la siguiente forma. Y lo pongo aquí, error cuadrático medio del estimador, teta con sombrero. ¿Vale? Lo voy así, ECM y el estimador entre paréntesis, ¿vale? Y siempre se calcula y se define así. Siempre va a ser igual a la varianza del estimador más el sesgo al cuadrado. ¿Vale? Entonces el error cuadrático medio siempre se calcula así. Es igual a la varianza del estimador más el sesgo al cuadrado. Entonces, si os dais cuenta, el error cuadrático medio tiene en cuenta la varianza del estimador, pero también tiene en cuenta si el estimador es insesgado o es sesgado, y si es sesgado, tiene en cuenta el sesgo también. ¿Vale? Entonces, siempre el error cuadrático medio se calcula así, va a ser la varianza del estimador más el sesgo al cuadrado.
va a ser la varianza del estimador más el sesgo al cuadrado. ¿Vale? Y por favor, mucho cuidado. Si nos preguntan, nos dan varios estimadores y nos preguntan cuál es mejor según este criterio del error cuadrático medio, pues lo dice el nombre, error cuadrático medio, es un error. Cuanto más pequeño sea el error cuadrático medio, mejor será el estimador, claro. Nos tendremos que quedar siempre con el estimador que tenga el error más pequeño. Mira, pues lo ponemos ahí, me ponéis ahí. Si tuviésemos varios estimadores, el mejor según el criterio del error cuadrático medio, el mejor según el criterio del error cuadrático medio es el que tuviese el error más pequeño. Lógico. ¿Vale? El mejor es el que tuviese el error más pequeño. El mejor es el que tuviese el error más pequeño. Sería completamente lógico, ¿no? ¿De acuerdo? Calcular, además, si os dais cuenta, es que el error cuadrático medio tiene en cuenta tanto la varianza del estimador como el sesgo. Entonces, claro. Y además, si os dais cuenta, si los estimadores fuesen insesgados, el error cuadrático medio coincide con la varianza del estimador porque el sesgo vale 0 y entonces lo que estaríais haciendo realmente es comparando la varianza. Estaríais haciendo lo mismo que la eficiencia relativa. ¿Os dais cuenta? Haría exactamente lo mismo. Claro, cuando es insesgado el estimador, el sesgo se anula y el error cuadrático medio coincide con la varianza del estimador. ¿De acuerdo? Vale, y esta propiedad también se utiliza mucho. Cuando te dan varios estimadores y te dicen que lo compares con el error cuadrático medio. Calculáis el error cuadrático medio de cada estimador y el que tenga el error cuadrático medio más pequeño es mejor estimador según este criterio. ¿Vale? Entonces, el que tenga el error cuadrático medio más pequeño sería mejor estimador. Vamos a hacer, si queréis, un ejercicio, ¿vale? Para que veáis cómo funciona. Os voy a dictar yo también. Ponerme un ejercicio que os voy a dictar yo para que veáis el error cuadrático medio, que es una idea muy parecida a lo que es la eficiencia. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, tiene la ventaja de que permite comparar estimadores insesgados, sesgados, o si uno es sesgado y otro sesgado, también se pueden comparar. O sea, que tiene eso de bueno, ¿no? Vale, y dice lo siguiente, dice lo siguiente, dice, tenemos una población sí, el churrillo, tenemos una población sí, que se distribuye como binomial 1pi, que se distribuye como binomial 1pi, ponéis la letra griega pi, ¿vale? Tenemos una población sí, que se distribuye como binomial 1pi. Que se distribuye como binomial 1pi, o Bernoulli pi, ya sabéis que también se llama Bernoulli, del año pasado, ¿vale? Que se distribuye como binomial 1pi. Y se extrae una muestra aleatoria simple, x mayúscula, x1, x2, hasta xn. Y se extrae una muestra aleatoria simple, x mayúscula, x1, x2, hasta xn. Y se proponen dos estimadores para el parámetro pi. El primer estimador, pi con sombrerito,
es el sumatorio de xy partido por n. ¿Vale? El primer estimador, el pi con sombrerito, es el sumatorio de xy partido por n. ¿Qué estadístico es? ¿Alguien me lo sabría decir? La media muestral. Y cuando la población era binomial 1pi, ¿también se llamaba media muestral o era mejor llamarle con otro nombre? Ah, es verdad. ¿Cómo se la llamaba? Proporción muestral. O sea, realmente, sí es verdad que no deja de ser la media muestral, pero ya sabéis que cuando es una binomial 1pi, la media muestral lo llamábamos proporción muestral, lo llamábamos P. ¿Lo recordáis? Entonces, tampoco es que sea muy importante, no pasa tampoco nada, también es una media muestral, pero recordar que en el tema anterior, la media muestral, cuando era binomial 1pi, lo llamábamos mejor proporción muestral, lo llamábamos P, ¿vale? Y este es el primer estimador. Y el segundo estimador, pi estrellita, va a ser x6, ¿vale? Y el segundo estimador va a ser x6. Vale, y la pregunta es la siguiente. Y la pregunta, me la copiáis también, nos dice: ¿cuál de los dos estimadores sería preferible? ¿Cuál de los dos estimadores sería preferible? ¿Cuál de los dos estimadores sería preferible? ¿Cuál de los dos estimadores sería preferible según el criterio del error cuadrático medio? ¿Vale? ¿Cuál de los dos estimadores sería preferible según el criterio del error cuadrático medio? ¿Cuál de los dos estimadores sería preferible según el criterio del error cuadrático medio? Pues nada, vamos a calcular el error cuadrático medio de cada estimador y el que tenga el error más pequeño, pues sería el que tendríamos que elegir según este criterio. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a hacerlo entonces. ¿Vale? Venga, pues vamos a empezar entonces. Voy a calcular el error cuadrático medio del primer estimador, del pi con sombrero, que sería la varianza del estimador, más el sesgo al cuadrado. ¿Vale? Siempre la fórmula es la misma, el error cuadrático medio siempre es la varianza del estimador más el sesgo al cuadrado. ¿Vale? Y por supuesto, para calcular el error cuadrático medio, te hace falta primero la insesgadez, calcular cuánto vale este sesgo, y la varianza del estimador. Y cuando tenga estas dos cosas, sustituyo y ya tengo el error cuadrático medio. ¿De acuerdo? Venga, voy a empezar primero por la insesgadez. Voy a calcular la esperanza del estimador. A ver lo que nos queda. ¿Vale? Vamos a calcular la varianza del estimador. La varianza del estimador, que en este caso, hay que calcular la esperanza del estimador, que en este caso es la proporción muestral o media muestral, es la P, que es el sumatorio de xy partido por n. Lo ponemos ahí. Venga, ya hacemos lo de siempre. 1 partido por n es una constante, lo saco fuera de la esperanza. Venga, pues la constante 1 partido por n lo saco fuera de la esperanza. ¿Lo veis? Y es que esto ya lo hemos hecho en la clase de hoy un montón de veces, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sea constante, lo sacamos fuera de la esperanza sin ningún problema. Y la esperanza, una suma, es suma de esperanzas. Entonces ponemos 1 partido por n, la suma de las esperanzas. Como siempre, la esperanza de la suma, suma de esperanzas. ¿Va bien?